Noches, Sandrita.
Buenas noches, el Señor les bendiga. Buenas noches, hermana Sandra. ¿Cómo están? Buenas noches a todas. Bendiciones. Bendiciones, Astrid, y de todas también. Bueno, vamos a empezar. En la clase de hoy vamos a cubrir dos lecciones. Una está relacionada con la otra. Esta sería nuestra penúltima clase. Vamos a tener dos tareas en esta clase, pero pues como la siguiente semana es IBJ, entonces pues ahí se cubre lo de la segunda tarea. Después de IBJ estaríamos teniendo nuestra última clase, día martes, y el sábado 18 sería la graduación. Por favor, no falten a la graduación. Si tienen tareas pendientes, no se preocupen. En sí las tareas no tenían punteo, pero eran las que, o son las que reafirman o concluyen cada una de las lecciones. No se olviden de confirmar su asistencia. Necesitamos una fotografía. Sí la pueden enviar a Vero y la cita bíblica marque la enseñanza, la visión o la misión que Dios le dio a través de la capacitación. Por favor. Bienvenida, Connie. Entonces vamos a estar dando inicio a nuestra penúltima clase. Norita, si nos apoyas orando para iniciar, por favor. Está bien. Padre, buenas noches, Señor. Te agradecemos un día más, Padre, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos y poder aprender de ti, Señor, a través de nuestra hermana Sandra, Señor. Te pedimos que todo lo que vamos a escuchar hoy lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos por obra, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas que están aquí, a sus familias, Señor. Cuídalas, protégelas, cúbrelas, Padre. Te pedimos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener dos lecciones. La primera, el discipulado como un estilo de vida, y la segunda es la misión del discípulo en el mundo. La primera tiene que ver con nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros el discipulado? Para poder discipular tenemos que ser discípulos primero, y de hecho seguimos siendo discípulos hasta el día que el Señor nos llame. Pero también estamos llamados a ser discípulos. Jesús formó 12 discípulos, cada uno de ellos formó sus discípulos a su debido tiempo, y estos discípulos hicieron discípulos, la cadena se fue extendiendo. Pero primero los 12 fueron discípulos de Jesús y crecieron en las enseñanzas de ese discipulado. Necesitamos ser discípulos para ser discípulos. El discipulado debe de ser un estilo de vida. Eso quiere decir que el discipulado se practica diariamente y en todo momento. Si alguien es médico, ejerce como médico en el momento que está trabajando, cuando está atendiendo a algún paciente.
es en el momento en que está ejerciendo su profesión. Como amas de casa, amas de casa, eh, 24 horas del día. ¿Qué quiere decir eso? Que de casa es también mamá, si está casada, es esposa, el orden de la casa, la administración de la comida, ver que estén a tiempo, cancelado las facturas. Ese es un estilo de vida, ser ama de casa, ¿sí? No es que se ejerza en el momento, sino es un estilo de vida y en ese estilo de vida se desarrollan las amas de casa. Una de las cosas características de las amas de casa es que generalmente permanecen en pijama hasta que terminan la limpieza o terminaron el almuerzo, terminan, se bañan y se recuestan. Hay amas de casa que tienen empleadas, eso les hace relajarse un poquito más, pero no dejan de ser amas de casa, ¿sí? Como hijas en Cristo Jesús, tenemos un estilo de vida. Ese estilo de vida tiene que ver con la visión, con la misión, con quienes somos en Cristo Jesús y nos desarrollamos constantemente. Es la decisión de seguir a Jesús. Esta es llevar a vivir, que es una acción en todo momento y lugar, transformando nuestras diferentes situaciones en oportunidades de aprendizaje constante. Es una relación viva donde se imita el carácter de Cristo, las enseñanzas de Cristo de forma práctica. El discipulado como forma de vida es constante. Es una acción, pero es una acción constante, 24 horas, 7 días a la semana, en todo lugar, en todo tiempo, con quien nosotros estemos, nos estamos desarrollando como discípulos. ¿Qué es el discípulo? Es aquel que modela el carácter de Cristo, es aquel que representa quién es Cristo. Ese es la evidencia viva de la transformación de Cristo. Es aquel que está llevando a madurez el carácter de Cristo. Ese es el discípulo. Es seguidor de. En el caso de nosotros somos hijas de Dios, somos seguidoras de Cristo, somos representantes de Cristo aquí en la tierra, pero un discípulo sabio es el que sabe aprovechar oportunidades. ¿Qué situación estoy viviendo ahorita? ¿Me voy a dejar llevar por esa situación? O simplemente, Señor, gracias o ayúdame a que tú hagas tu obra completa en mí a través de esta situación. Eso no quiere decir que dejemos de llorar. Es válido que lloremos y eso lo dice la palabra. Hay un tiempo para llorar, para reír. Bueno, hay un tiempo en que también nos podemos entristecer, pero también hay un tiempo donde debemos de levantarnos y de continuar. Estas son oportunidades de aprendizaje sin dejar de ser humanos. ¿Cómo vivo como discípulo? Primero, aprender y aplicar. No se trata solo de acumular conocimiento bíblico, sino de aplicar las enseñanzas a situaciones reales y cotidianas. Estaba en una clase de consejería y el pastor que estaba dando la clase estaba respondiendo preguntas. Y uno de los hermanos que estaba ahí dijo, bueno, ¿cómo puedo dar un buen consejo? Y el pastor le dijo, es muy sencillo. Número 1, ora al Señor para que dirija lo que tú tienes que decir. Número 2, no dejes de leer la palabra de Dios. Y número 3, métete en los zapatos de esa persona. Y él le dijo, ¿tú sabes cómo puedes meterte en el zapato de esa persona?
Y él le dijo, sí, tratar de ponerme en su lugar, sí, pero muchas veces le dijo, cabes perfectamente en ese zapato cuando has vivido lo que esa persona ha vivido, le dijo. Y este hermano se quedó callado y le dijo, y si no lo he vivido, pues pídele al Señor sabiduría, pero si lo has vivido, vete reflejada en esa persona. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve la situación en medio del problema? ¿Hacia dónde está desviando sus ojos? Y él empezó a describirle. En el caso de nosotros es similar. O sea, nosotros sabemos lo que es estar en el mundo, sabemos lo que es tomar malas decisiones, pero también sabemos lo que es recibir a Cristo en nuestro corazón, ser salvos, vivir en esa salvación, aprender a buscar a Dios en la oración cuando hay situaciones difíciles, después de llorar y desesperarme, llegar a la presencia de Dios o quedarme arrinconada en medio de esa desesperación. Dejo en medio de situaciones difíciles que Dios forme mi carácter o simplemente me quedo peleando o le doy la espalda al Señor. O sea, es aprender lo que Dios dice en su palabra, aprender a vivir en el propósito de Dios, pero también hay que vivirlo, hay que aplicarlo. Dios está vivo. Nosotros debemos de vivir conforme al propósito de Dios. Vida sobre vida. El método de Jesús es relacionar. Quiere decir que no es solo relacionarnos, valga la redundancia, sino es llegar a aquella persona, no imponiendo nuestras creencias, sino llegar a alcanzarla a través de nuestro estilo de vida, de una relación cordial, una relación afectuosa, una relación de servicio, una relación de comprensión, de bondad, ¿sí? Se transmite, a través de esto se transmite la fe del compañerismo cercano y personal, no de forma masiva. Cristo se relaciona conmigo. Recibí la salvación, mi relación a través de mi tiempo de oración, mi tiempo de devocional, lectura de la Biblia, es mi relación con Dios, mi relación con Cristo, mi relación con el Espíritu Santo. Esto va a ir hablando a mi corazón. Pero cuando yo llego a tener un discípulo o me relaciono con otras personas, es uno a uno. Uno a uno modelo el carácter de Cristo. Por eso muchas personas se confunden porque de pronto van a un evangelismo donde hay un montón de gente, recibieron a Cristo, pero pues se quedaron en el aire. ¿Y ahora qué sigue? Lo que Dios quiere es que nosotros no solo veamos masas, sino veamos corazones. Cristo se relacionó uno a uno, aunque él predicaba a multitudes, la relación que tuvo de milagros, de sanidad, generalmente eran uno a uno. Obediencia constante, cada decisión, interacción y desafío se filtra a través de los valores del reino de Dios. Puedo tomar una decisión, puedo interactuar con gente que puede traer contaminación, puede ser que no me adapte a los desafíos del mundo y de repente me encuentro en la disyuntiva, ¿y ahora qué hago? Bueno, es muy sencillo, yo tomo el colador. Como cristiana, mi colador es la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esta situación? Yo tengo una buena relación con mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor, pero ambos son mundanos. Entonces,
El mayor, él pretende ser el sabio, el todopoderoso y pues tiene una posición económica y cree que es Dios sobre la tierra y la esposa no se diga. Pero la vida de ellos no es una vida ejemplar y lógicamente chocan con nosotros porque ellos saben que hay cosas en las que nosotros no participamos. Y pues lógicamente somos la familia desagradable. Pero en una ocasión hablando con alguien, me decía, ¿y tú no tienes miedo de perder a tu hermano por esa situación? Y le dije, no, la verdad hoy en día puedo decir, bueno, pues si no quieren nada conmigo, no quieren nada con mi familia, no importa, Dios llena esa área. Y no es la preocupación que es que mi hermanito, a veces, por ejemplo, el año pasado solo nos vimos 2 veces en el año, y ahí no nos vimos. Eh, este año ha estado más fluida la comunicación porque él tiene que llevar a citas médicas con mi mamá, pero no es el aferrarme o el temor, simplemente hubo que pasarlo por el colador. No voy a participar de cuestiones mundanas, cuestiones inmorales, porque pues ellos son muy amantes de ese tipo de cosas, o pláticas que no edifican. Entonces, muchas veces aún en el caso de nuestra familia tenemos que poner un límite, porque es por sanidad nuestra. El entrar al reino de Dios y ser aprobados por Dios no es por número de familia, no es por multitud, no es por quien nos esté echando porras. El entrar al reino de Dios, el agradar al Señor, el ganar nuestro lugar en el reino de Dios es personal y debemos de ser muy celosos de eso. Multiplicación. Un discípulo eventualmente se convierte en discipulador, enseñando a otros a hacer lo mismo. Mucho cuidado con esto, porque a veces creemos que el discípulo viendo va a aprender. El discípulo generalmente cuando empieza a aprender es torpe y no entiende muchas cosas. Entonces se necesita ponerlo a la par y que camine al lado de uno. Yo en Colombia tuve un ministerio de niños que se trabajaba el día sábado, se llamaba Arca de Noé, la iglesia donde estábamos era una iglesia de barrio. Entonces, pues nosotros nos enfocábamos a la gente del lugar y era más fácil mover a la gente. Y pues de la 1 de la tarde a 5 de la tarde trabajábamos el Arca de Noé, que era con los niños. Y eran niños, la mayoría de ellos no llegaban, los padres no llegaban a la iglesia, pero sí teníamos escuela de padres y ellos sí llegaban a la escuela de padres y los niños estaban en el Arca de Noé. Pero había una miembro de la iglesia que cuando nosotros llegamos ahí, ella tenía muchos años de estar a la iglesia con sus hijas y estaba ahí sentada. Era una mujer que trabajaba en maquila, no tenía ni la primaria. Entonces en una ocasión se me acercó y me dijo, ay, qué lindo el trabajo de niños, a mí me gustaría. ¿Y por qué no nos ayudas? Es que yo soy letrada. Y me le quedé viendo y le dije, ¿y? Es que yo no sé, pues si no sabes, aprende, yo te voy a enseñar. Y me volvió a decir, es que yo soy iletrada. Entonces me reí y le dije, ¿qué necesitas? ¿Aprender a trabajar con niños o que te enseñe a leer y a escribir? Y se cayó, se quedó callada. Al día siguiente, el día domingo, le dije, acompáñame. Y la llevé a sala cuna. Nosotros teníamos sala cuna adaptada con colchonetas y espejos pegados a la pared, porque pues a través de las canciones sentábamos en ese momento, ¿verdad? Ahorita ya no se hace por derechos humanos y por cuidarse uno por aquello que digan es que estuvo manoseando al niño, pero había más libertad en ese momento, lo sentábamos en medio de las piernas y les mostrábamos, ¿verdad? Que Dios había hecho sus manitas, cómo podían mover las manitas para lavarlos. Y le dije,
toma a este niño, había un niño pequeñito, inquieto, como de 7 meses, y yo tomé el otro y le dije, mira, esto es lo que tenemos que hacer, y le fui enseñando. Estuvimos así un año. Al año me dijo, fíjese que yo puedo abrir un grupo de niños en mi casa. Sí, le dije, lo puedes abrir. Es que fíjese que tengo 6 niñas, son de una casa hogar que está cerca de la casa y ellas quieren aprender de Dios, pero como no pueden ir los domingos a la iglesia, pero sí les dan permiso, la encargada de la casa hogar me da permiso de irlas a traer, llevarlas a mi casa y regresarlas. Abrió su iglesia en el hogar de niños. Les cuento que después de 2 años ella tenía 3 iglesias en el hogar de niños y había formado su propio equipo de maestros. Aquella mujer que había dicho soy letrada y se sentía la ignorante, había abierto su grupo. Y mi sorpresa fue que ella se había metido a una escuela nocturna para aprender a leer, porque ella quería leer la Biblia y preparar sus lecciones. Y hasta el día de hoy, yo hablé con ella hace como una semana y está de encargada del Ministerio de Niños. Muchas veces nosotros limitamos a las personas por detalles como esos, pero cuando se sienten motivados podemos tomarlos como discípulos, a enseñarles a la par cómo hay que hacer las cosas y el Señor va enderezando el camino, va enderezando el camino, va enderezando el camino hasta que estos hermanos empiezan a desarrollar el carácter de Cristo y la visión, se enfocan en lo que Dios quiere para ellos. Tarea, mi plan de discipulado. ¿Cómo puedo poner en práctica la mayordomía como ejemplo para mí? Esto se relaciona, para mi discípulo, esto se relaciona con dones y talentos. Bueno, ¿cómo puedo desarrollar? Trabajo con parejas, trabajo con niños, trabajo con jóvenes, trabajo con caballeros, donde yo estoy por muy poco que sé, yo puedo desarrollar mi discípulo. Yo puedo enseñarle a aquel hermano, a aquella hermana, cómo hacer. Incluso hasta cómo puede barrer, cómo puede sacudir o cómo puede acomodar sillas. Hasta de esa manera podemos tomar nosotros a un discípulo. Hacer una lista de disciplinas que practicas, o sea, uno en lo personal, como discípulo de Jesús. Yo, como discípula de Jesús, ¿qué estoy practicando? Estoy haciendo mi tiempo de oración diaria, estoy leyendo la palabra de Dios diariamente, estoy compartiendo de Cristo diariamente, estoy meditando en la palabra diariamente. ¿Cuáles son los tipos de disciplina que yo estoy practicando diariamente? No esporádicamente, sino diariamente. ¿En qué forma visualizo a mi discípulo? Para ahorita ya tendrían que tener visualizado un discípulo, 2 discípulos, o quién podría ser su discípulo, cómo es que lo visualizan para poder acercarse a ellos. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Sí está claro? Sandrita, perdona, tú dices que en qué forma tenemos visualizado, te referís a que alguien que no conozca de Cristo, un vecino, un amigo, un qué sé yo, que uno pueda compartir. Sí, digamos, si hasta aquí no tenemos nombre o a quién como discípulo, ¿cómo pienso yo visualizar a mi discípulo a través de compartirle de Cristo? Si es una vecina y la quiero como discípula, ¿cómo me visualizo acercarme a esa vecina?
invitarla a una reunión de damas, o empezar a llegar y preguntarle cómo está, que si quiere que oremos. O sea, ¿cómo es que nosotros nos visualizamos acercándonos a ese discípulo? A eso es a lo que me refiero. ¿Cómo, o sea, dentro de mi corazón, cuál es la forma en que se me va a hacer mucho más fácil acercarme? Miren, no todas son duchas para compartir las 4 leyes. Yo lo he hecho porque hay que hacerlo, pero de verdad a mí me da ñáñaras, me da miedo. Pero se me facilita más llegando con alguien, platicando cómo estás, orando por esa persona. En el caso de mis vecinas se me facilita más eso, que llegar y decirles que fíjese que quiero compartirle de Cristo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros sabemos cómo podemos acercarnos a ese discípulo. Preguntas para reflexionar y dialogar. ¿Qué significa para ti seguir a Jesús cada día? Bueno, si yo estoy clara que soy discípula de Cristo, ¿qué significa para mí seguir a Jesús? Para mí seguir a Jesús es un desafío diario donde tengo que esforzarme para aplicar su conocimiento, o seguir a Jesús para mí es un cambio de vida donde debo de aprovechar las diferentes oportunidades para que Él transforme mi carácter. Número 2, ¿cómo estás aplicando lo que aprendes de la palabra en tu vida diaria? Bueno, esto tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios. Aquel versículo que marcó nuestra lectura, aquella enseñanza que marcó nuestra lectura, esa meditación que hicimos, ¿cómo la puedo aplicar diariamente? Que hay personas que meditan en un versículo específico y se esmeran por aplicar ese versículo durante el transcurso del día. Pero hay quienes que son un poquito, no quiero decir lentas, pero sí tienen que tomarse un poco más de tiempo para digerir lo que dice la palabra de Dios, lo pueden aplicar durante la semana, ¿sí? No estoy hablando de grandes teólogas que sí entendí lo que dice esta cita bíblica y no, aquí estamos hechos y lo vamos a aplicar. No, hay quienes de verdad, bueno, a mí sí me cuesta mucho digerir lo que dice la palabra de Dios, no porque no la entienda, sino porque de verdad es muy difícil aplicarla a la vida diaria. En especial porque cuando yo trato de aplicarla a mi vida es cuando más meto la pata en esa área de mi vida. Entonces, a veces un versículo bíblico lo aplico a través de la semana, a través de 2 días. Sí han habido ocasiones donde lo he podido aplicar diariamente, pero han sido más las ocasiones donde me he llevado mi tiempecito para poder vivir en lo que he meditado en la cita bíblica. ¿Qué acciones demuestran tu amor a otros como discípulos de Jesús? Por ejemplo, acciones como, ay, no te vi el domingo, ¿cómo estás? ¿Estás enferma? Fíjate que he estado orando por ti. Eres muy importante para mí. O, ay, mira, fíjate que supe que estás pasando por un mal momento. ¿Tú me permites que te pueda dar este mercadito? O cuéntame cómo está tu mamá, ¿te puedo ir a visitar? ¿Sí? Son acciones que reflejan el amor y la importancia de ese hermano para uno. El saber que ellos son parte de nosotros como familia, ¿sí? ¿Qué acciones demuestran tu amor a otros, ¿sí? O sea, el amor, la empatía, la consideración, la bondad que Dios ha puesto o ha formado en mi vida hacia aquellos que están a mi alrededor.
¿A quiénes puedes discipular o enseñar a seguir a Cristo esta semana? Miren, puede ser un hermano, una hermana, la vecina. Siempre les sugiero que oren antes, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, no, es que fulanita la necesita. Sí, puede ser, pero pues muchas veces el Señor tiene la persona indicada al frente de nosotros y no lo vemos porque pues nos enfocamos en otra persona. Aplicación práctica. Evalúa tu vida diaria. Para esto sí vamos a necesitar una hojita o un cuadernito. Reflejas obediencia, amor y enseñanza de Cristo. Toma el tiempo necesario para evaluar estos aspectos de tu vida espiritual y esa forma podrás saber cómo mejorar. Cuando dice reflejas obediencia, amor y enseñanza de Cristo, aquí lo está hablando directamente a nuestra vida diaria, en medio de las situaciones. Identifica a alguien a quienes puedes guiar espiritualmente esta semana. Ora al Señor por el nombre de él o de ella. Recuerda que el tiempo es valioso, no dejes pasar las oportunidades que se te presentan. En una ocasión alguien me dijo, pero ¿será que yo como mujer me puedo acercar a un hombre? Porque pues el Señor me está inquietando por él. Y yo le preguntaba a ella y le decía, ¿es soltero? No, él es casado, pero pues está pasando por una situación difícil con su esposa. Le dije, ¿por qué no le hablas a él para que puedan orar junto con la esposa? Y se le acercó y le dijo, mira, fíjate que hay carga en mi corazón. ¿Será que tú me permites llegar a tu casa a poder orar junto con ustedes para esta situación? Ellos eran vecinos. Y él le dijo, déjame hablar con mi esposa y sí llegó. La esposa le dijo, sí, mira, estamos necesitando. Ella llegó durante un mes todos los días, de lunes a domingo, y oraban juntos. Eso hizo que pues al mes caminaran una reunión de parejas. Y se integraron, ellos solo iban a la reunión de parejas, no iban los domingos porque trabajaban, que muy cansado, que no sé qué. Y así estuvieron todo un año, solo la reunión de parejas. En eso hubo una actividad un día domingo de niños y ellos llegaron porque llevaron a sus niños. Y el ancla fueron los niños. Ellos se tuvieron que ir los domingos porque los niños los levantaban, que querían ir a su servicio. Ya está integrada la familia, ya los niños, según me decía, ya son jóvenes adultos y todavía siguen asistiendo a la iglesia. Entonces, muchas veces nos limitamos si es hombre o es mujer. Dios tiene un plan perfecto para todo. Desarrolla un plan personal de crecimiento y discipulado constante. Puedes usar como base la actividad grupal o hacer una más detallada enfocando a la persona o personas con quien iniciarás el discipulado. Ok, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, vamos a pasar a la segunda lección. Para las que no estaban al inicio, estas son lecciones cortas. No vimos todos los temas porque ya los habíamos visto anteriormente. Pero estas dos lecciones tienen mucho que ver una con la otra. Las tareas, como estamos, la otra semana estamos en IBJ, no se preocupen por la segunda tarea porque la otra semana no tenemos capacitación, pero si ustedes pueden suplir ese tiempo para hacer las tareas, si lo tienen. En cuanto a la graduación, les decía al inicio, las tareas en sí no es que tengan un puntaje, las que sacaron 100 se gradúan y las que sacaron 50, no, eso no es así. Las tareas, el fin es afianzar la enseñanza que se recibió durante cada lección, ¿sí? Por favor, no se olviden que
las esperamos para la graduación. No nos vayan a dejar plantadas, por favor. La misión del discípulo en el mundo. El primero es yo como discípula de Jesús. El segundo es la misión que Jesús me ha dado para ser discípulos, y esto me va a ayudar a mí a enfocar al discípulo a la misión que debe de tener, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos que reproducirnos, ¿sí? La misión principal de un discípulo de Jesús hacia el mundo es ser su testigo activo mediante el anuncio del evangelio. Yo no me acuerdo a quién le comentaba. Bueno, antes cuando tenía a mi perrita, yo salía a caminar en las tardes y me encontraba con una señora que vivía unas cuadras arriba, que también sacaba su perrito, y bueno, los perritos amiguitos, y seguíamos. Pero una tarde ellos se congregan en una iglesia de una denominación grande, y una tarde nos encontramos y le dije, hola señora, ¿cómo está? Y ella se me quedó viendo seria y me dijo, por favor, no me llame señora. O sea, yo me desconcerté y dije, puchica, pero ¿qué? ¿La ofendí? ¿Qué pasó? Ella me dijo, mi esposo fue nombrado pastor de una de las iglesias en la congregación donde estamos. Por favor, de aquí en adelante, cuando se refiere a mí, dígame pastora. Entonces, pues la verdad me desconcertó, pero sí me molestó. Y pues en mi carne le dije, fíjese que la verdad no puedo. ¿Por qué? Me dijo, porque mi religión me lo impide. Y ella se me quedó viendo seria, había otra vecina cerca y se rió. Bueno, yo seguí con el perrito, ¿verdad? La verdad, al final no le paré bolas. Como al mes me la volví a encontrar. Y me acordé, ¿verdad? Entonces, ay, no, yo no le voy a decir pastora, le voy a decir hermana. Y la vi y pues otra vez los perritos se saludaron. Y me le quedé viendo y le dije, ¿qué tal hermana? ¿Cómo está? Y se me quedó viendo molesta y me dijo, qué falta de respeto, me dijo. Y me desconcertó y le dije, ¿por qué? Porque mi esposo acaba de ser nombrado apóstol en donde nosotros estamos. Usted no tiene que decirme hermana, me tiene que decir apóstola. Y me sonreí y le digo yo, disculpe, pero no la puedo llamar así. Y me dijo, ¿pero por qué? Porque la Biblia no habla de apóstolas, habla de apóstoles. En dado caso le debería de decir apóstol, pero como ahorita estamos en un pleito, le dije, con la diversidad de género, tendría que decir apóstole. Y se me quedó viendo y me dijo, no, me dijo, yo soy apóstol con mi esposo y me tiene que decir apóstol. Muchos vecinos aquí no entienden y yo he dejado de hablarles a los vecinos. Pues la verdad me quedé callada, seguimos con mi perrito. Y dije yo, esta señora se le subió. Y más adelante me encontré otra vecina y nos pusimos a platicar y le dije, ¿sabe qué es lo que pasa? No es si es apóstola, apóstole o apóstole. El problema es que muchas veces por ese tipo de cuestiones, nosotros como cristianos no tenemos credibilidad, le dije, porque nos ponemos con tonterías. Realmente no tomamos en serio nuestro papel. Sí, me dijo, es hasta vergonzoso el tener que decir que somos cristianos. Al cabo de un tiempo, me enteré que ella se había ido de aquí del residencial. Había dejado alquilada la casa y se había ido a otro lugar, no un residencial, sino siempre, en el barrio cerca de donde a ellos se les había dado la iglesia, porque estaban indignados.
porque muchas veces la gente llegaba, tocaba el timbre para saludarlos y a ellos como apóstoles tenían que solicitar una cita para poder acercarse a ellos. Y me empezaron a contar muchas cosas. Hablando con mi esposo, me decía mi esposo, mira, el problema es no solo que como nosotros como cristianos perdemos credibilidad, sino que en realidad vemos la madurez cristiana como una posición o un estatus. Entre más autoridad tengo, más importante soy, y ahí es donde el cristiano no diferencia entre el carácter del mundo y el carácter de Cristo. Saben, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que nuestro carácter debe de reflejar a Cristo. Cristo nunca dijo, bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios sobre la tierra y aquí todos marchan derechitos y no, se fregaron. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús lavó pies. Jesús abrazó aún al que estaba más sucio. Cuidó del más necesitado. Sus sandalias siempre estaban desgastadas. Sus pies siempre estuvieron sucios, porque pues él caminaba por caminos de tierra, y yo creo que hasta lastimados, porque tuvo que andar sobre piedras, y creo que hasta lastimados tuvo sus pies. Él nunca se ensalzó, teniendo todo el derecho, nunca se ensalzó. La humildad fue lo más grande que nosotros hemos conocido, y eso es lo que nosotros debemos reflejar. Apóstoles, profetas, maestros, lo que sea, el estatus no lo da un ministerio. El estatus lo da Cristo en la cruz, como hijas de Dios a través de la salvación. Y nosotras reflejamos la humildad de Cristo en este mundo. Debemos de reflejar el amor. Esto no se traduce en un impacto integral que abarca la transformación espiritual, moral y social de quienes nos rodean. Sus acciones se enfocan como un embajador de Cristo. O sea, nosotros debemos de impactar, pero aquí hay algo curioso. Dice, esto se traduce en un impacto integral. Quiere decir que todo lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, debe de reflejar la transformación de Cristo. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi tiempo de oración con Dios, la meditación que yo tengo en la palabra de Dios, todo debe de reflejar el carácter de Cristo en nosotros. El propósito final es que el mundo conozca el amor y la redención de Dios a través de sus palabras y acciones diarias. Debemos de ser celosas de quiénes somos. Nuestro estatus es un estatus bastante importante. Ni siquiera los reyes a nivel mundial tienen un estatus como el que nosotros tenemos. La diferencia es que toda esa realeza mundana vive rodeada de lujos, de grandes riquezas. Pero nuestra realeza es una realeza que se viste con humildad, con amor, que transforma corazones y que motiva para la vida eterna. Es la diferencia y eso es lo que nosotros debemos de caminar y vivir. Hacer nuevos discípulos implica compartir el mensaje de salvación y enseñanza a otros a guardar y vivir mandamientos. Las enseñanzas de Jesús. Nosotros enseñamos con nuestra vida, no es solo enseñar con nuestra boca. Enseñamos con nuestra vida. Hace muchos años en la iglesia donde estábamos en Bogotá, había una familia que de verdad, créanme que
que solo porque Dios es muy grande uno la podía abrazar. Guerrillera a morir, pero guerrillera. Y en una ocasión una de ellas, pero es que nos había hecho la guerra de una manera tan increíble y había sido la responsable que se fuera un buen grupo de damas. Y me acuerdo que estábamos en un tiempo de oración y en ese tiempo de oración, no sé si fue intencional o qué, botó un vaso con agua y se quebró. Vine yo, agarré una escoba, mientras seguía el tiempo de oración, agarré una escoba y un trapeador y un trapito para limpiar la mesa y empecé a recoger los vidrios, pues evitando que quedara algo por ahí que lastimara. Tengo presente que ella se quitó el zapato y me levantó el pie para que le limpiara el pie. Y se me quedó viendo. En ese momento, todos los que estaban alrededor se quedaron callados. Y yo me le quedé viendo. Miren, lo que salió de mí fue una sonrisa, pero no fue una sonrisa de burla, sino de amargura. Sino en ese momento la vi como esa niña berrinchuda queriendo imponer su necedad. Y hasta la vi pequeñita, como esas niñas pequeñitas malcriadas, así la ve, a pesar de que era ya una mujer mayor. Entonces me le quedé viendo y me sonreí y le dije, ¿te mojaste el pie? Sí, me dijo, séquemelo. Con gusto, yo te lo seco. Pero pues Bogotá es muy frío. Tenía una calceta, le quité la calceta, le sequé el pie. Fui a la bodega y manteníamos nosotros ropita. Fui a la bodega, saqué un par de calcetas y le dije, ¿quieres que te ponga las calcetitas? Porque te va a hacer daño. En ese momento ella se puso, pero morada, morada de la vergüenza. No, gracias, no es necesario, me voy a poner la mía, me dijo. Y se la puso, se levantó y se fue. Yo no lo hice con mala intención. Seguimos, yo me volví a sentar y volvimos a retomar el tiempo de oración. Al terminar, una de ellas se me acercó y me dijo, gracias, me dijo. Me le quedé viendo y le dije, ¿por qué? Sabe, me dijo, tengo problemas con mi cuñada y la misma actitud que tiene esta persona es la misma actitud que tiene mi cuñada. Y créame que estoy que le parto el palo de la escoba en la cabeza. Entonces yo me sonreí y le dije, ¿y qué vas a hacer? ¿Le vas a echar agua? No, me dijo, ya sé qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tienes que hacer. Orar al Señor para que me ayude a perdonarla y clamar misericordia por ella. Y me le quedé viendo y le dije, ¿eso fue lo que tuviste con esta persona? Sí, eso fue lo que yo vi. Muchas veces, si nosotros actuamos por impulso, lo que estamos enseñando es denle en la cabeza y entre más le duela, más va a aprender. No. Lo que Dios quiere es que nosotros apliquemos principios bíblicos y es muy difícil. Yo creo que no lo hubiera logrado si el Espíritu Santo no hubiera tomado el control en ese momento. Yo creo que sí le hubiera dado allá en la cabeza, pero en la misericordia de Dios no lo permitió y me permitió dar otro tipo de ejemplo. Servicio y amor al prójimo, mostrar la compasión de Cristo atendiendo las necesidades físicas, emocionales y espirituales de otros, siempre mostrando la salvación en Cristo. Esto es parte del servicio, ¿sí? ¿Qué necesidades tiene alguien? ¿Cómo poder suplirlas? A veces uno llega cansado, llega enfermo, pero algo que sí es cierto es, Dios desea usarnos como su instrumento y generalmente Él no se glorifica en aquel que está rebosando, sino Él se glorifica en nuestras debilidades. Somos vasos de Dios y Él sabe en qué momento desea usarnos. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, Sandrita. No, hermana Sandra, todo está muy bien.
Ok, Claro. vamos con la segunda tarea. Luz en acción. Detalla 3 formas concretas de impactar positivamente a otros esta semana. Puede ser ayudar a un vecino, compartir tu testimonio, participar en un ministerio. Esta parte es el complemento de la parte anterior de la primera tarea, que era cómo pensábamos acercarnos para ser ese discípulo o esa discípula, ¿sí? Preguntas para reflexionar y dialogar. ¿Cómo está haciendo luz en la escuela, trabajo, comunidad? ¿De qué manera nosotros, a través de un buen consejo, a través de ayudar, a través de escuchar, a través de estar al pendiente de los que están a nuestro alrededor? O sea, ¿cómo es que estamos siendo luz? ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para glorificar a Dios delante de otros? Puede ser orando. Si tienen algún vecino que está molestando mucho, pues orando en lugar de insultarlo, en lugar de pelear, pues orar. Glorificar a Dios en medio de la situación. Yo tengo bueno, son 2 vecinitas que decir mundanalidad les queda cortas, pero hay una que sí es, bueno, perdón por la expresión, pero ella y las hijas sí son bastante promiscuas y causan muchos problemas. Entonces llegó un momento donde la situación se hizo tan tensa, que le dije a mi esposo, bueno, ya esto no lucha contra carne y sangre, oremos. Cuando se iba mi familia a las 4:30, sacaba el aceite y me ponía a orar y ungía. Y hasta la calle, ungía la calle ahí, me ponía a orar y, y durante el día, pues yo ponía mi música de adoración y de alabanza. Aquí ponen a todo volumen, pero pues yo dije, bueno, la lucha no es contra carne y sangre, y si Ricardo Ajona está a todo volumen, ¿por qué no va a estar a todo volumen la adoración? Y mientras estaba me ponía a adorar a Dios y a orar. Las cosas se fueron apaciguando y se fueron apaciguando y se fueron apaciguando. ¿Qué reflejó esto? Que la vecina que está al lado, ella dice que es católica a morir, pero lo cierto es que cuando tiene problemas me llama. ¿Qué puedo hacer acá? Y ella me dice, ore Sandra, ore. Yo sé que el Señor la escucha, ¿no? Pues oremos, Dios nos escucha. Y hemos orado, ¿sí? Hay acciones concretas que a veces el diablo quiere aprovecharlas, pero miren, esas acciones son las que derriban murallas sin que nos demos cuenta y reflejan en realidad lo que es un verdadero cristiano. ¿Qué significa para ti ser enviado a compartir las buenas nuevas de salvación? Cuando dice qué significa, si ustedes van a poner aquí, es un privilegio, es un honor, es una motivación, es porque se van a mover en pos de ello. Cuando nosotros lo escribimos, lo estamos afirmando y lo estamos proclamando. Entonces, ¿qué significa ser enviado a compartir las buenas nuevas de salvación? Somos embajadoras de Cristo aquí en la tierra, somos hijas de Cristo. ¿Qué significa para nosotros? Hablar de ese sello y de esa firma que nos dan acceso al reino de los cielos y convertirnos en hijos adoptivos de Dios. ¿Cómo puedes motivar a otros a cumplir la misión del discipulado? Y la aplicación práctica. Evalúa cómo tu vida refleja a Cristo en tu entorno, cómo ha mejorado tu actitud hacia otros siendo generoso, comprensivo y amigable. Este número 1 tiene que ser parte del complemento de la hoja que llenaron en la tarea anterior. Identifica personas o grupos que puedan impactar con acciones concretas de amor y servicio. Puedes involucrarte en grupos de oración, ayuda al necesitado,
grupos de servidores, acércate a hermanos que sabes que están necesitados. Un discípulo tiene una actitud que atrae discípulos. Ora por oportunidades para testificar y ser luz en medio de la comunidad. Recuerda de tener en tu bolso o maleta tratados. No te olvides que estás orando por oportunidades y que cuando el Señor te las da, debes de estar preparada. No nos olvidemos que el Señor está confiando en nosotros. Y el Señor desea que nosotros aprovechemos esas oportunidades. La semana pasada me estaba sacando unos exámenes en el INCAN y antes de, ya iba a pasar con la doctora cuando entró una jovencita entre 20 y 25 años y me dijo la enfermera, regrese por favor y siéntese porque la doctora necesita hablar con la jovencita. Ok, no hay problema. Y pues nos sentamos, habíamos 3 más esperando y pues nos pusimos a platicar con las señoras. La verdad no sé cuánto tiempo pasó cuando se abrió la puerta. Esa niña no iba gritando, pero su rostro estaba descompensado y era literalmente un mar de lágrimas. La enfermera la llevaba abrazada, iba hablando con ella. Cuando yo la vi, la verdad, me predispuse. Porque pues cuando uno va a ese tipo de lugares y se va haciendo exámenes, pues lógicamente va predispuesto y viendo esa situación en vivo y a todo color. La de verdad es que me desequilibré, me desorienté, yo no sé qué fue lo que pasó. La niña se sentó un momento a la par mía y no pude hablarle. Créanme que no pude hablarle. Me llamaron, entré a cita. Me dijo la doctora, ¿y esa cara? Y le digo yo, perdóneme, pero es que esa jovencita podría ser mi hija, le dije. Solo se me quedó viendo y me dijo, señora, para las enfermedades no hay edad. Sí es cierto, le dije. Ella me dijo, lo mismo se lo dije a ella. Pero le voy a decir lo mismo que le dije a ella, se lo voy a decir a usted. Para las enfermedades no hay edad. Pero hay un Dios que tiene el control. Y le dije a ella, si no ha recibido a Cristo, deme tiempo, yo se lo comparto. Y si no, la enfermera se lo puede compartir. Me quedé callada. Yo dije, me dejé llevar por el momento. Y de pronto lo que esta niña necesitaba era que le compartieran de Cristo o que oraran por ella. Muchas veces nos dejamos llevar por las diferentes situaciones, las preocupaciones o lo que sea, y es como que se nos tuercen los ojos y nos desenfocamos de la visión de Dios. Y debemos de cuidar esa parte. Yo sí le decía, Señor, perdóname, porque si tú estás permitiendo todo esto para poder compartir de Cristo, se me fueron las luces. Pero ayúdame a estar firme sobre la roca. Y si lo que tú quieres es usarme como instrumento, heme aquí estoy. Y sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay quienes las están pasando mal. Y nosotros nos desenfocamos de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Yo no, hermana Sandra, todo está bien. Ok, bueno. Vimos 2 lecciones, ¿sí? Tienen 2 tareas, son 2 tareas que se van a ir haciendo durante la semana. Háganlas despacio, si tienen tareas
pendientes, no se preocupen, ¿sí? Ya les digo, las tareas no tienen un puntaje, pero son lo que reafirma las enseñanzas que se han dado. Si tienen pendiente alguna clase, están los videos, tómense su tiempo para hacerlo. De hecho, la capacitación implica tiempo. Tómense su tiempo y pues repasen lo que ya se ha visto. Recuerden que el sábado 18 tenemos nuestra graduación, las esperamos. Envíenle a Vero su foto, la cita bíblica que marca lo que el Señor les ha hablado a través de esta capacitación, qué visión o qué misión o qué énfasis les dio. Y también vayan preparando con tiempo la cartita para entregársela a esa persona. Si de pronto todavía no tienen un discípulo y el día de la graduación tienen la oportunidad de llevar a aquella discípula y entregarle la cartita, pues también es de aprovechar ese tiempo, ¿sí? Oren al Señor y Dios abrirá ese corazón que tiene preparado para que pueda convertirse en discípula de cada una de ustedes. Bueno, hermanas, gracias. Voy a pedirle a Lolita si puede despedirnos en oración. Sí, Sandrita, gracias. Bendito Dios, en este momento venimos a darte infinitas gracias por la enseñanza que hemos estado recibiendo. Solo te suplicamos que cada línea, cada letra, toda tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra. Que todo, Señor, sea llevado al lugar donde tú quieres que vayamos. Espíritu Santo, tú nos vas a guiar. Gracias, Espíritu Santo, por estar acompañándonos. Y te suplicamos que de aquí tú nos guíes para hacer las tareas que debemos hacer para el reino de los cielos. Llevar la salvación, llevar a mucha gente a tus pies, Señor. Tú moriste en la cruz del Calvario justamente por el pecador, por el perdido. Y nos toca a nosotros cumplir la gran comisión de llevar tu evangelio, llevar tu palabra a toda persona, Señor, sin hacer discriminaciones. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tú nos inquietes y que no estemos en paz, no estemos tranquilos, sino estamos hablando del Señor Jesús, de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Te lo suplicamos, Espíritu Santo, porque esa es tu labor. Tú nos inquietas y tú también inquietas a las personas que vamos a hablarles. Padre, es una bendición grande llevar el evangelio a toda criatura. Es una bendición grande que ellos empiecen a vivir una vida nueva, una vida dirigida por el Espíritu. Te damos gracias por la vida de Sandrita, que nos ha estado dando lecciones preciosas de esta enseñanza. Y te damos gracias por cada líder en el ministerio de Mujeres Llenas de Gracia, porque cada una pone mucho de su parte, mucho, da más allá. Las bendecimos esta noche, las bendecimos grandemente y bendecimos también a cada acompañante, a cada alumna, rogándote pues, Padre, que tú nos ilumines para hacer tu obra, preciosa y maravillosa obra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todos tus favores. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Las espero para la última clase de la capacitación el martes 14 y el 18. No se olviden que las esperamos para la graduación. El Señor me las bendiga y que tengan una linda noche. Bendiciones, linda noche a todas. Muchas gracias, Sandrita. Bendiciones a Muchas todas. gracias, Connie, Rebe.
Que tengan buena noche. Gracias, Lolita. Un abrazo a todas. Feliz noche. Gracias, gracias igualmente.